Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes o el día que vayas a escuchar este canal en YouTube, en Hiperborea Radio, en Spotify, donde sea que lo escuches, que tengas una excelente semana. Bienvenidos al podcast o al canal de YouTube Activa tu Poder. Este espacio donde transformamos los desafíos en oportunidades. Y hoy hablaremos de un tema súper importante, cómo convertir la pérdida en ganancia. ¿Cuántas veces hemos perdido y qué hemos perdido? Que lo podemos convertir en una ganancia. Y a lo mejor no se es fácil al momento, pero créeme que se pueden convertir los desafíos en algo que obre para bien. ¿Cómo aprender de los momentos difíciles y salir fortalecidos? Vamos a tener una persona que admiro mucho, una mentora en sanidad emocional, pero no sobre todo tiene las herramientas que nos va a compartir, sino que nos va a compartir desde su experiencia, desde sus vivencias, de lo que ella ha pasado. Porque detrás de cada pérdida, quiero que sepas que hay semillas de crecimiento y quiero que hoy me acompañes a escuchar a Denise Moreno desde México. Te la presento. Gracias, Denise. Bienvenida al podcast Activa tu Poder. Gracias, Denise, por aceptar la invitación. Sé que va a ser de gran bendición para que cada persona que te escuche. Sé que lo que tú portas es maravilloso y sobre todo es un tema que es para ti quizás muy sensible todavía porque no lo has platicado mucho, pero sé que es el momento de que otra persona necesite escucharlo. Denise, quiero que antes de iniciar te presentes. Diles quién es Denise para que te conozcan. Hola Elisa, muchas gracias por esta invitación. Créeme que me siento muy privilegiada de estar aquí contigo y compartiendo, como tú dices, a lo mejor un tema que es delicado, que no he hablado mucho, pero siento que es una bendición el poderlo transmitir porque eh, ayuda al proceso de otras personas, pero también al mío, ¿no? Y pues yo soy Denise Moreno, como bien lo dices, vivo aquí en el norte de México y soy mentora en sanidad emocional, soy consejera familiar y consejera bíblica. Gracias a Dios he podido prepararme en esas áreas. Soy esposa y madre de 4 hijos, 2 hombres, 2 niñas, y pues mis hijas, las mujercitas, pues ya descansan en el Señor, ¿no? Y es parte de las vivencias en este tema tan maravilloso que podría decir que se puede transformar una pérdida en ganancia. Gracias por invitarme. No, Denise, el privilegio, el honor es mío que hayas aceptado y sé que es un tema que, como te dije, no solamente a lo mejor te va a ayudar a ti a empezar a hablar, pero sé que muchas personas a veces están en ese círculo estancadas, ¿no? Se sienten que no hay una salida, se sienten que no hay más después de una pérdida. Y yo quiero empezar con esta pregunta. Cuéntame de esa experiencia, esa pérdida que tú tuviste y cómo impactó tu vida. Bueno, pues, han sido 2 pérdidas muy significativas, ¿no? Como ahorita lo mencioné, em, pero todo inició, yo creo, con la pérdida hace 6 años de mi hija, que en ese entonces ella tenía 15 años. Y Ujú, ahí pude caer en cuenta que la primer pérdida que tuve también era significativa, pero a lo mejor no le había querido dar esa importancia o que saliera a lo mejor ese dolor. Pero la primer pérdida fue de una niña recién nacida, pero esa ya fue hace más de 20 años, ¿no? Y lo pospuse quizá, ese sentir, pero al momento que mi segunda hija fallece, pues ahí explotó todo, ¿no? Salió todo a relucir, todo lo que había ahí atrás. ¿Y qué pasó? Bueno, pues mi hija de 15 años, pues una joven sana, en la edad, en la flor de la juventud, ¿no? Que muchos pensarían, ay, ¿cómo es posible tan jovencita así? Pues fue un accidente, podríamos decir. Ella había ido a un campo deportivo con todos sus amigos de la iglesia, todos fueron ahí a disfrutar una tarde y pues ahí jugando, ella le cayó una portería en su cabeza, ¿no? Y murió pues en el mismo lugar, casi de forma instantánea. Y pues sí fue un suceso que fue muy trágico, pero muy asombroso porque estaban ahí todos los jóvenes, todos sus amigos, ellos tuvieron que presenciar todo eso, ¿no? Y pues ujú. esa fue la situación. Y qué fuerte, Denise, que como madre, y puedo entender el impacto que eso fue para tu vida y ya traías un duelo que bien tú dijiste, no lo habías procesado.
y esto detona todo al mismo tiempo. Qué fuerte, Denise. Y gracias por compartir algo tan tuyo, que lo vayas a compartir con nosotros. Gracias. Denise, ¿cómo manejaste las emociones iniciales en esa pérdida? Que me imagino que hubo dolor, miedo, frustración, que quizás cuestionaste a Dios, que quizás te preguntas cómo, si hay tantas cosas que se nos vienen a la mente. ¿Cómo manejaste tú las emociones en esa pérdida tan fuerte, tan profunda? Pues, en un inicio es un shock, ¿no? No es algo, fácil de procesar, no sabes cómo vas a reaccionar. Y yo quizá por mi forma de reaccionar a lo largo de mi vida, reaccioné de la misma manera. O sea, yo difícilmente entro en pánico. Tenía yo que sería unos 20 minutos que yo la había dejado precisamente en ese lugar a ella cuando me llaman. Y sí, obviamente el susto, la alerta, algo pasó, hay que ir al lugar, ¿no? Llegamos ahí, mi esposo y yo, y había mucho, pues, mucho susto en todos los que estaban ahí presentes, pero mi forma de reaccionar es todo el tiempo mirando qué se puede hacer, qué paso sigue, o sea, me pongo como en alerta, no entro en pánico. Y aunque yo veía toda la situación bastante desesperanzadora, o sea, algunas palabras de los que estaban ahí presentes me hacían pensar, no, si hay posibilidad. Yo, viendo la situación, yo creía, esto solamente que venga un helicóptero y se la lleve de urgencias, ¿no? Yo veía todo muy mal, pero no entraba yo en pánico. Y pues ya cuando la declaran muerta ahí en el lugar, los paramédicos, mm, pues yo la verdad no podía decirle nada a Dios. Había personas alrededor mío clamando a Dios, diciéndole, no te la lleves. Y yo la verdad no podía decir nada de eso porque Mm, yo siempre he respetado mucho la soberanía de Dios, ¿sabes? Yo no podía decirle a Dios por qué no te la lleves, pero escuchando el clamor de las personas que estaban alrededor mío, solamente pude decir unas palabras, no te la lleves, por favor, así como con timidez, porque yo no me sentía con el derecho de decirle algo como eso, ¿sí me explico? mm, Entonces, ya pues al rato que estuvo ahí toda la situación, ¿no? En control ya de las autoridades que llegaron ahí. Y hubo un momento en que yo solté, o sea, no sé qué pasó, tomé aire y solté todo el dolor, no me había atrapado y lo solté. Yo estaba acostumbrada, desgraciadamente, a procesar así las cosas que yo no podía controlar en mi vida. Las guardaba y decía, ya no hay nada que hacer, no puedes hacer nada, sigue adelante. Entonces yo solté. Y, y las personas que estaban ahí quizás estaban un poco preocupadas por mí, por mi tranquilidad. Y los paramédicos me tomaban los signos vitales porque no, porque pensaban que quizás estaba yo mal, pero entró en mí como una calma, porque eh, acepté, en ese momento, wow. acepté la decisión de Dios, que Él es el que tiene el control, y ponle que a lo mejor yo no estaba pensando todas estas palabras que te estoy diciendo, simplemente fue un sentir de que ya no había más que hacer y está bien, ¿sí? Así. Wow, es como esa fe, ¿no? Que entra, pero qué fortaleza, qué valentía y qué convicción la tuya, decir Dios es tu voluntad. Pero, ¿cuál fue tu proceso del duelo, Denise, cómo se manifestó tu duelo? Porque a veces sí, ¿verdad? Nos bloqueamos, nos disociamos. Y sí, sí creo en la paz sobrenatural de Dios, sí creo en ese bálsamo de calma que Él da en las cosas, en las situaciones, en estas pérdidas tan profundas, pero muchas veces tendemos a disociarnos, como tú dices, sabes que no puedo hacer nada, lo suelto, pero dentro de nosotros se creó un duelo. ¿Cuál fue con el pasar los días? ¿Cómo fue el proceso del duelo para ti? ¿Cómo lo viviste? Mm, Pues como bien lo dices, o sea, es el momento. Yo pienso que aún ahí estamos en medio del shock, no se puede procesar todo, ¿no? Sí, claro. Y todas las etapas del duelo, ¿no? Que viene La la falta de negación. aceptación, la ira, el enojo, la tristeza, los fui viviendo, pero como muy espaciados en diferentes años, se podría decir, porque sí, mi fe es muy firme, ¿no? Y yo creía, Claro. todo esto que te estoy diciendo, así lo creía, aceptaba pues la voluntad de Dios,
pero lo que me provocó fue que tuviera yo que resolver todos esos conflictos emocionales que yo estaba acostumbrada a echar para atrás, porque esta situación no era igual que las demás, aunque a lo mejor ya me habían pasado muchas cosas difíciles a lo largo de mi vida, pero siempre hay algo que termina por romper el cántaro. Sí. Entonces yo creo que esta fue esa, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues, empecé a manifestarlo de otras maneras, como no estaba acostumbrada a expresar mi dolor, no estaba acostumbrada a reclamar, no estaba, pues, a que me afectaran las cosas. Yo me puse como una barrera a lo largo de mi vida y todo lo echaba hacia atrás y decía, eh, ni modo, no puedo hacer nada, tengo que seguir adelante, ¿no? Y solamente, pues, Dios sabe, pues, yo creo tuve fuerzas físicas en todos esos años, pero esto terminó de romperme y sí, se me manifestó en enfermedad, en ataques de pánico, ansiedad, depresión, y exploté de adentro para afuera, Ujú. Claro. porque no estaba acostumbrada, pues, a manifestar mis emociones y menos, pero algo tan fuerte, pues no, es inevitable, pero pasó, o sea, mucho tiempo para que yo empezara a atenderme, se podría decir, a aceptar que tenía que hacer algo porque pues no lo dejaba salir, ¿no? Y fue poco a poco todo ese proceso y empezó por, pues, por atenderme en mis emociones, en buscar la sanidad de mí, para entonces poder hacer algo con ese tema, pero tuve que irme hasta el principio de mi vida, se podría decir. Wow. Denise, antes de irme a otra pregunta con la que te quiero tomar, me gustaría que tú, ¿qué consejo tú le darías a esas madres que han tenido una pérdida, que han perdido un hijo, de cualquier manera o una pérdida y no han podido procesar esas emociones? Siguen en el duelo de la negación, o de la ira, pero no han podido salir de ahí. ¿Cuáles son los primeros pasos que una persona puede, tener para poder avanzar? Uno tiene que entender que esto es un proceso y que cada quien lo vive de diferente manera, ¿no? No Ujú, podemos aplicar quizá lo que a otras personas les ha funcionado en nuestra propia vida, cada quien lo sentimos diferente y el tiempo también del proceso es diferente. Yo les aconsejo que no se nieguen a vivirlo, hay que caminar paso a paso en medio de ese duelo en todas las etapas. Quisiéramos saltarnos las más difíciles, como dices tú, que quienes están en el enojo es necesario, es la negación, es algo que nuestro mismo cerebro está ayudándonos a procesar tan grande pérdida y nos está postergando porque él sabe lo que nosotros podemos soportar y que no ujú. podemos soportar. Entonces, por eso viene la negación. Todo tiene su razón de ser, cada parte del duelo. Y yo les aconsejaría que no se desesperen, que sean compasivas consigo mismas, que se tengan paciencia y consideración y que vivan cada etapa como vaya saliendo, ¿no? Y claro, necesitamos un apoyo, ocupamos las personas que están a nuestro alrededor para que nos ayuden, pero aún si las personas a nuestro alrededor a lo mejor no nos comprenden, pues buscar ayuda profesional es lo más saludable, buscar ayuda espiritual, lo que sea que tú estés sintiendo que necesitas, no te detengas, que te ames, te consideres que necesitas ayuda, no hacernos las fuertes, hay que vivir el dolor porque es el tiempo. Hay otros tiempos de alegría, otros tiempos de contentamiento, ¿no? Pero hay tiempo de dolor, hay tiempo de llanto y hay que hacerlo. Es necesario. Y esto aplica para todas las pérdidas, que la pérdida de un hijo es, yo creo que es algo muy profundo y que necesitamos de la fe, yo creo de lo espiritual para poderlo sostener, ¿verdad? Pero esto yo creo que aplica para cualquier pérdida, Denise, ¿no? El de pasar los procesos de duelo. Creemos que el proceso del duelo solamente es para cuando alguien se va y no, el proceso de duelo es para cuando te
yo lo viví, por ejemplo, cuando yo emigré a este país, Estados Unidos. Yo me vine a los 19 años, duré 4 años en el proceso del duelo, de negación, de entender, de ira. Fue un proceso de duelo. O cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes una relación, es un proceso de duelo que, vamos, es diferente magnitud, ¿verdad? No se compara con una pérdida de un hijo, pero lo que yo le quiero decir a cualquier persona que esté escuchando este podcast, que lo que sea que tú hayas perdido, lo puedes transformar en algo positivo, porque el dolor, yo no, podemos decir, es que es más doloroso perder un hijo, pero cada quien vive, como dijimos al principio, el duelo, el dolor que tú sientes por haber perdido algo que creías que era tuyo, el duelo que sientes de verte separado de alguien, es un duelo que cada quien lo vive de manera diferente, ¿no? Denise, esas son las herramientas que tú usaste, ¿no? La terapia, el buscar ayuda psicológica, esas son las herramientas que tú les podrías decir que pueden usar, ¿verdad? Buscar Sí. ayuda. Sí, buscar ayuda, ¿no? Y la más importante, como ahorita lo mencionabas, lo que a mí más me ha funcionado, pues, es la ayuda de Dios, o sea, Sí. no podría compararla, ¿no? Porque sé que, si Dios no estuviera en mi vida, yo no sé cómo habría reaccionado, cómo Mm, habría procesado todo, pero ha sido Dios mismo el que me ha guiado a resolver, precisamente a sanar esa herida, esa pérdida. Y él es el que me ha guiado al proceso de acompañamiento, al tratar mis mismas heridas. Él sabía bien que yo necesitaba resolver muchas cosas para entonces hacerme cargo también de eso. Entonces, la ayuda de Dios ha sido la más importante, obviamente. mm, Y como bien dices, las pérdidas de cualquier tipo marcan la vida de las personas. Yo me sorprendí al ver cómo una pérdida de trabajo es tan, afecta tanto a las personas, porque un trabajo te da identidad, porque inviertes muchas horas de tu día ahí, te da un grupo social. Entonces, cada pérdida, incluso la pérdida de una mascota, que muchas veces los consideramos miembros de la familia, la de una relación amorosa, todas las pérdidas son importantes y todas llevan ese proceso de duelo. Todas las etapas se viven en cualquier tipo de pérdida. así. Entonces, ¿cómo las vamos a convertir en ganancia? Eso es algo que nosotros tenemos que atravesar. En el medio del proceso vamos a encontrar un para qué. Como dicen mucho, no, no preguntes el por qué, pregunta el para qué. Pero en un inicio no lo vamos a nunca Mm, a entender o definir hasta que no estemos pasando por todo el proceso del duelo. Pero sí es necesario que ese hueco que ha quedado por la pérdida no quede así. Ese hueco tiene que ser lleno nuevamente por algo que cada persona debe decidir poner, que sea lo suficientemente valioso para decidir ponerlo en ese hueco. No es que vaya a sustituir, no es no, un sustituto, es algo valioso, importante que usted tiene que decidir poner ahí, pues para continuar. Y se vuelve en ganancia, ya que uno lo descubre, y es el para qué, ¿no? Y yo ujú, no me preguntaba tanto el para qué, sino yo nunca le dije a Dios por qué, ni siquiera el para qué, porque eso va surgiendo con el tiempo, sino así. que yo le decía a Dios: "¿Por qué no? ¿Por qué a otras personas les pueden pasar las cosas y a mí no? Si yo estoy expuesta igual que los demás. No Mm, porque Dios esté en mi vida significa que Él me va a meter en una burbuja donde nada me pase. O sea, ujú. ¿por qué a mi vecina sí le puede pasar y morírsele un ser querido y a mí no? Porque pues Guau. yo sé que Dios no nos ha engañado, en este mundo vamos a tener aflicción, ¿no? Ujú, Pero no es la pérdida la que te puede destruir, sino lo que haces tú con esa pérdida, cómo la manejas, ujú. cómo la transformas y cómo la atraviesas. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Guau, y me encanta lo que dices porque a veces tendemos a cuestionar, Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a otras sí, a ti no? ¿Por qué a ti no? A veces hasta volvemos a pensar de una manera egoísta, ¿no? ¿Por qué a mí?
a otra le hubiera pasado, pero a mí no. Y es verdad lo que dices, yo siempre les digo, este lado del cielo hay circunstancias, hay desafíos, hay dificultades, pero sin duda yo siempre les voy a decir, no te voy a hablar de una religión, pero sí te voy a decir que sin la ayuda espiritual de Dios, de Jesucristo, es difícil que podamos sostener adversidades, es difícil que podamos volver a sanar. Y es la siguiente pregunta que yo te quería hacer a ti, Denise. ¿Cuál fue el momento clave en el que tú decidiste transformar esa pérdida en algo positivo? Definitivamente veo que tu mentalidad pues la has desarrollado, ¿no? Con todas las herramientas que has adquirido y la fe. Yo creo que la fe es la que nos sostiene y la palabra de Dios que miro, bueno, es que aquí dice que esto podría haber pasado y no es que el vacío no quede, pero ¿en qué momento tú decidiste transformar esa pérdida en algo positivo, en ganancia? ¿En qué momento eso? Porque sé que ahorita tú estás haciendo muchas cosas, ayudando mujeres, vas a escuelas a dar clases, pero hubo un proceso de depresión, hubo un proceso de que no entendías, ¿verdad? Aunque te preguntabas por qué a mí no, era lo que te sostenía. Pero ¿en qué momento fue clave para ti para transformarlo? Sí. Yo creo que cada, situación es una oportunidad, que Dios nos da para que Él se manifieste en nuestra vida, así lo veo yo, ¿no? Y Ujú. en mi búsqueda de paz, de sentirme bien, como que mi mismo cuerpo me empezó a pedir algo. A mí siempre me han gustado como las artes, las manualidades, Mm, y buscando desahogar ese dolor, me dio por buscar por ese lado, ¿no? Y me acuerdo que empecé a bordar, y estando ahí, eh, yo viendo tutoriales, y así es como lo hacía, ¿no? ujú. Yo, me sentía muy bien, me sentía muy bien, y entonces, me vino un pensamiento, ¿cuántas mujeres no se sentirán así? Y qué bien les haría hacer algo como esto. Ahí fue como que nació la semillita de que había algo que podía hacer para ayudar a otras. O sea, tuve un sentir de ayudar a otras que estuvieran en mi misma Mm, situación, mm, que probaran lo mismo que yo estaba haciendo. Y ahí surgió ese como un anhelo de proporcionar un espacio donde las mujeres pudieran, a través de las artes manuales, desahogar, eso que se siente tan grande, ¿no? El dolor, porque fue algo sanador para mí empezar a hacer las manualidades, pero fue así, en ese punto. Y yo pienso que fue un sentir que Dios puso en mí, sentí que fue un sueño, como un sueño, ujú. y entonces ya en mi cabeza empezó a surgir toda la idea de tengo que abrir un lugar donde se den cursos, se den, manualidades, donde las mujeres podamos tener tiempos de reflexión, de ayuda para ellas, y así. Y gracias a Dios, en septiembre del año pasado pude abrir, ese lugar, después de pensarlo, después de tener temor, mucho temor, ¿no? Sabía exactamente lo que quería hacer, sabía que era un sueño que Dios había puesto en mí, y estaba, resuelta a que lo tenía que llevar a cabo. Eso le dio un sentir a mi vida, un propósito. Dije, yo lo tengo que hacer. Y en septiembre, gracias a Dios, se abrió Artesana, el arte de curar el alma con las manos. Así se llama ese Guau, espacio, qué bonito. donde pues, es un refugio emocional, así le llamo yo. Y las mujeres van y hacen artes manuales ahí. Tenemos maestras que ellas donan su tiempo y sus habilidades para apoyar a otras mujeres en sus procesos y van las mujeres ahí a entretenerse y a crear arte con sus manos y a sanar, porque uno se siente muy bien cuando logra eso y aparte pues tenemos tiempos de reflexión, tenemos una conferencia mensual y ahí hablamos, nos reímos, lloramos, se viven tiempos Ujú. muy hermosos que Dios nos permite. Qué maravilla, Denise. Y eso te da un sentido, como tú dijiste, una ilusión. Y ahí es donde se transforma la pérdida en ganancia, porque yo sé que tu motor, aunque tu hija ya no está aquí, sigue siendo ese motor de ir a ayudar a alguien más, de ir a ayudar a más mujeres, de que más mujeres cumplan su propósito. Y yo siempre les digo, no es que Dios traiga estas pérdidas, ¿verdad? Así no, pero todo lo transforma para bien.
todo se transforma para bien. ¿Cuánto te tomó, Denise, a ti de tiempo de decir, ¿sabes qué? Después de la pérdida de tu hija, ¿cuánto te tomó en decir, wow, puedo hacer algo? Me ha ayudado a mí a otras mujeres después de ayudar. ¿Cuánto tiempo te tomó ese lapso de tiempo, ese proceso? Yo creo que fue como un año después. Okey. Ajá, quizá porque ya estaba yo, desahogando mi sentir. Y Ujú, entonces, pues, una de ujú, las, maneras que lo hice fue a través de las manualidades. Y justo antes de empezar a hacer eso, yo me propuse dar un curso a niñas de manualidades, o sea, así empezó, ¿no? Pero fue como un pasadito de un año. Y como lo dices, o sea, transformó todo, transformó, porque aunque Dios no sea el que nos lo manda a propósito, estos son situaciones que propias de la vida, ¿verdad? Pero siempre estoy consciente de que Dios lo permite. Entonces hay que sacar algo bueno de eso, porque es para algo bueno. Dios tiene planes de bien para nosotros. Entonces, okey. si Dios lo permitió, pues hay que transformarlo, hay que hacer algo con ello. No es para nuestra Ujú, destrucción, no es para nuestra destrucción. okey, Y sí, duré más o menos así como un año y okey. medio para que entrara ese sentir y eso le dio como fuerza a mi vida. Ujú. No, y te pregunté el tiempo porque se me hace importante que las personas sepan que toma tiempo, que es un proceso, que no es de un día Ujú. para otro, porque yo también era así, Denise. Tenía pérdidas y decía, ¿sabes qué? Voy a llorar 3 días y adelante y vamos a seguir y ni modo, la vida sigue. Pero resulta que estaba enterrando esas emociones y también mi cuerpo un tiempo detonó, porque queremos que la sanidad sea acelerada y sea inmediata, pero resulta que una pérdida, una adversidad, no solamente está detonando algo que ya traemos arrastrando, ¿no? Y yo creo que la mentalidad juega un papel muy importante en el de que tú cómo vas viendo la situación. Denise, ¿qué tú consejos les darías para fortalecer la mente en una pérdida? Sí, yo pienso que la ayuda es, indispensable. No todo va a salir de nuestra mente, ¿verdad? Si a lo Mm, mejor no hemos sabido procesar crisis grandes, cuando tenemos crisis grandes, pues eso nos da una experiencia, pero cuando es algo que nos sorprende y que nos derrumba, es necesario cambiar nuestra mentalidad. Y eso se hace a través de conocimiento nuevo, incluso conocimiento nuevo de Dios, porque, no hemos atravesado esos valles, esos desiertos a lo mejor, pues, tenemos que conocer también a Dios en esas etapas, ¿no? Cómo va a trabajar con nosotros, cómo nos va ayudando, que nuestra fe aumente, pero cambiar nuestra mentalidad es la forma de resolver, pienso yo. ¿Qué hay ahí? Hay que buscar, una ayuda profesional, hay que buscar una comunidad de personas mm, que nos entiendan, donde podamos abrirnos y recibir esas herramientas que necesitamos. Yo creo a todos nos sorprenden diferentes situaciones, no necesariamente personales, ¿no? Familiares. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, entonces voy a adquirir conocimiento para saber afrontar eso que está llegando a mí. Por ejemplo, alguien en tu familia que tenga Alzheimer. ¿Cómo vas a saber qué hacer si no tienes conocimiento? Bueno, en vez de encerrarnos y llenarnos de miedo, hay que adquirir el conocimiento para ir caminando paso a paso. Y así es como se avanza, poco a poco. así, ¿y qué papel juega la resiliencia en esto, Denise? ¿Cómo pueden las personas saber qué es resiliencia y cómo desarrollar la resiliencia en una pérdida? Yo pensaba antes, bueno, a veces no es que desarrollemos resiliencia, ¿no? Ujú, Simplemente, sobrevivimos, así decía yo, sobrevivimos porque no nos queda de otra, pero cuando ya has procesado las cosas y tienes el entendimiento claro, adquieres, carácter, adquieres madurez, sí te haces resiliente, te fortaleces para, poder ayudar a otros, o te fortaleces para que si viene otra situación, porque no significa que es la única que vamos a pasar, la aprendamos a sobrellevar mejor o más rápido. Y sí, se adquiere resiliencia,
te vas haciendo más fuerte, no podemos decir que somos los mismos, después de que hemos decidido afrontar la situación, ¿no? Porque, como les digo, yo mucho Ujú. tiempo solamente evadía, evadía y dejaba atrás todo pensando que no tenía nada que hacer. No sabía que podía enfrentarme, que mi valor me podría servir para ir y vivir todos esos procesos de dolor que había postergado, porque no se van, creemos que desaparecen, pero están ahí esperando a que les permitas salir y ser resueltos, ¿no? Como heridas Ujú. internas que necesitan, pues, ser curadas, simplemente. Sí, y sabes que me encanta lo que mencionas acerca de la resiliencia, cómo lo pusiste. Muchas personas creen soy muy resiliente, pero estás sobreviviendo. Eso no es resiliencia. La resiliencia es lo que viene después de la sanidad, después del proceso, después cuando le encontraste es un propósito a lo que tú sucedió o cuando lo puedes usar para bien, cuando te das cuenta, wow, no lo entendía, pero hoy lo entiendo. O a lo mejor no lo entiendo, pero hoy puedo encontrarle un propósito. Yo creo que me encantó lo que mencionaste porque mucha gente está en sobrevivencia emocional, mental, creyendo que es muy resiliente y puedo con más. Yo puedo con más, soy muy resiliente, aguanto. Y sí es verdad que la resiliencia es un músculo que se va a ir desarrollando con las adversidades que pasamos, lamentablemente, porque la resiliencia es una fortaleza interna, una fortaleza mental, pero no es externa. La sobrevivencia es externa, porque ¿qué sientes cuando tú estás sola? ¿Qué tu cuerpo te está diciendo de esa sobrevivencia, no? A veces hay una confusión en eso y yo también estuve y soy muy fuerte, soy muy resiliente y estar en sobrevivencia emocional y ahí es mucha diferencia. Denise, y antes de cerrar y todo, me gustaría tocar ese puntito. ¿Cómo tú puedes saber que estás sobreviviendo emocionalmente por una pérdida? Bueno, yo no me daba cuenta, la verdad, no era algo que yo hacía consciente de decir: "Me voy a aguantar". Fue algo que desarrollé Guau. para repitiendo, ¿no? Para sobrevivir, en una coraza. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, cuando esa coraza cae, se rompe, em, ahí te das cuenta. Cuando te das cuenta que ya nada de lo que hiciste antes te funciona. Y hay que tomar la decisión si vas a permitir que todo eso que ya te cayó encima te destruya o vas a tomar todo eso y vas a resolverlo, ¿no? Pero por lo menos en mi caso yo no me daba cuenta que estaba Ujú, sobreviviendo. Y ujú, entonces tomé la decisión, ¿no? Y no empecé, tú sabes, con todos los temas. Tuve que empezar con el más fuerte, como dicen, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y entonces yo sabía, sigue ahora este tema y ahora sigue este tema. Y recuerdo bien que cuando iba a entrar a un programa para sanar cierta herida, y entré y se me hizo tan fuerte y tuve que postergarlo. No, ahorita no puedo con eso porque me está destruyendo. Pero después tuve que tomar el valor de decir, tengo que hacerlo, porque ya avancé en otros temas, en otras áreas, y ya estoy más fuerte para continuar con lo que sigue, ¿no? Pero, pero así lo descubres cuando te haces pedazos, ahí es cuando tienes que tomar la decisión más importante, yo te podría decir, de tu vida, porque o te ayuda a sobrevivir o te autodestruyes, ¿no? Wow, y qué fuerte lo que dijiste, porque me gusta siempre mencionarlo y recalcarlo, el tomar la decisión. Nadie va a venir a hacerlo por ti, porque aunque la gente te quiera ayudar, cuando una persona no quiere, nadie va a poderlo hacer por ti. Es una decisión interna, es una decisión que tú tienes que tomar de buscar la ayuda y me encantó el que esto creemos que nos está destruyendo, pero es porque está tallando la herida. Ese proceso de sanidad talla la herida que te duele tanto que uno siente que se está destruyendo por dentro, pero la realidad es que está sanando, es que está siendo limpiada y duele fuerte cuando pasamos un proceso de sanidad o que enfrentamos que nos está destruyendo por dentro, pero si no le ponemos atención, sí nos va a destruir. En el proceso duele, pero cuando pasa, dices, wow, era lo que necesitaba, era lo que ocupaba. Denise, me encantaría que, como que para terminar,
dejaras un mensaje, ¿qué mensaje tú le darías a cada persona referente a cómo convertir esa pérdida en ganancia, pero sobre todo ah, un mensaje, el mensaje que está en tu corazón que tú quieras dar a cada persona que escuche este podcast, cómo puede convertir las pérdidas en ganancia, en propósito? Pues yo le diría a cualquier mujer que se sienta muy mal por cualquier tipo de pérdida, ¿no? Que vale la pena, vale toda la pena atravesar el proceso, que no se queden estancadas, que decidan seguir caminando, que no se conformen con un sentir negativo en su interior, que todas las cosas se pueden resolver, que puede haber paz. Lo sé porque lo he vivido. A lo mejor si no hubiera atravesado todas estas cosas, pensaría, vale la pena seguir resistiendo, seguir siendo fuerte y valiente como yo creía, ¿no? Pero vale más la pena el atravesar ese dolor. Yo cuando lloraba, como que mis lagrimales estaban tan secos que cuando Wow. empezaban a salir mis lágrimas, me ardían los ojos. Y yo le decía a Dios, mira, es que hasta duele llorar de tan acostumbrada que estaba a no permitir que mis emociones salieran. Y vale la pena que salga ese ardor, porque la paz que se siente no se compara. El propósito, cuando ya atraviesas el otro lado y puedes mirar atrás, no se compara pues con el momento angustiante que tenías antes, ¿no? Y a veces puede tomar mucho tiempo, pero el tiempo que tenga que tomar, y si ya ha pasado mucho tiempo, no postergar más ese estado. Hay que ser valientes, no estamos solas. Y si yo pude, pienso yo, siempre les digo esto, porque si Dios me ayudó a mí, si lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. También a ti Dios te va a ayudar. Estoy 100% segura. Wow, me encanta lo que dijiste, es porque muchas veces nos envolvemos en caparazones, en capas, y creemos que ser vulnerable nos va a destruir, y es al revés. Cuando eres vulnerable, cuando abres tu corazón, cuando te permites sentir, llorar y sacar todo lo que sientas, esas capas empiezan a caer y realmente empieza a salir tu verdadera esencia, tu verdadero ser, lo que realmente hay en tu corazón. Porque lo que tú decías, ya estaba tan acostumbrada que en las lágrimas ha pasado que a veces te sientes tan seco que ni las lágrimas te salen, pero eso es un corazón endurecido, ¿no? De tanto dolor que hay ahí adentro, no, no puedo, ya no puedo hacerlo. Pero el ser vulnerable, el darte el permiso de realmente sentirlo, es donde empiezas a quitar esas capas de dolor, esas capas que a veces creemos que nos protegen como un caparazón, pero la realidad es que por dentro nos están destruyendo. La realidad es que por dentro te sientes mal contigo misma y con tanto dolor que está a punto de detonar. Porque sí creo que tarde que temprano el cuerpo habla lo que nosotros callamos, lo que nosotros reprimimos. Y lo digo con toda autoridad porque he vivido, he vivido también mis duelos, mis pérdidas en las que me he enfermado porque mi cuerpo ya no resistía con tanto, ¿no? Pero bueno, luego, igual que Denise, hubo un momento de transformación donde también, igual que Denise, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo con este dolor, no podemos quedarnos ahí. Denise, ha sido un honor escucharte. Gracias por abrir tu corazón. Me gustaría que dijeras dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Quiero que compartas tus redes sociales para que vayan y te busquen. Sí, gracias a ti, Elisa. Estoy en Facebook e Instagram. Tengo diferentes páginas, ¿no? Tengo página del proyecto Artesana, el arte de curar el alma con las manos. Así está, para que las personas que Ay, les qué interese bonito. saber de ese proyecto, que yo digo, háganlo en todas partes. Ahí está, en Facebook e Instagram. Y también tengo una página que se llama Mujer Real, eh, también para animar a mujeres, para sanidad del alma, y también en mi página Denise Moreno. Ahí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram a sus órdenes.
Denise, sé que estás haciendo las mentorías, los programas ahí presenciales, pero si alguien, porque estás en México, si alguien te quiere contactar de manera virtual, que quieres que camines, que quieren que camines con ellas en una asesoría uno a uno, en un proceso de sanidad, ¿estás disponible para eso? ¿Te pueden contactar para que si alguien quiere buscar tu ayuda y agarrar tus servicios? A lo mejor no tengo tanto el tiempo de hacer eso, pero definitivamente sí contestaría, o sea, sí apoyaría y al menos podría canalizar, pero claro que sí, o, a través igual de las páginas, como Ujú, tenemos, conferencias, canalizarlas de la mejor manera, claro que sí las atendería. Como te ujú, digo, ya tengo, atiendo a personas, sesiones ujú, uno a uno, sí. y el tiempo es muy limitado, desgraciadamente, pero siempre hay alguna forma en la que podemos ayudar. Claro que sí, no, te pregunto porque sí, hay gente que dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo algún paquete, invertir, ¿no? Porque a veces te tienes que invertir en tu sanidad, en tus procesos. ¿Y qué más con personas, Denis? Yo siempre les digo y lo recalco porque no es lo mismo que alguien te guíe de la mano por el conocimiento, sino alguien que tiene el conocimiento y la experiencia. Creo que puede haber más empatía y más comprensión cuando alguien lo ha vivido y ya adquirió las herramientas para ayudarte a salir de ahí. Y creo que si alguien está pasando eso, vayan, sigan las páginas de Denise para que sigan desarrollándose en esta área y compartan entrevista, este podcast, porque sé que va a ser de bendición para alguien. Y recuerda que muchas pérdidas son una invitación para el crecimiento. No todo está perdido. No se trata de lo que perdiste, aunque a veces un hijo es doloroso, pero también piensa que ganas en el proceso. Es un aprendizaje de fortaleza y cambiar la perspectiva de vida. Gracias por acompañarnos a tu podcast, Mujer Activa tu Poder. Bueno, no es Mujer, es nomás Activa tu Poder, porque mi página se llama Mujer Activa tu Poder, pero el podcast se llama Activa tu Poder, donde queremos transformar vidas, no solamente con conocimientos, sino con historias de vida, con testimonios, con experiencias, para que, como dijo Denise, si ella pudo, si yo puedo, quien venga a compartir contigo puede, tú también puedes. Si Dios está con nosotros, también está contigo y también tiene un plan para tu vida. También puede transformar esas cenizas en algo precioso. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, bendiciones.